Los principios jurídicos pueden ser entendidos como ideas fundamentales que se encuentran en la base de un conjunto de normas específicos. En otras palabras, las de Andrés Bello son el espíritu general de la legislación. A partir de ellos se puede entender que se forman las normas jurídicas en general o en un área en específico. Además, son útiles para interpretar el sentido y alcance de estas mismas normas jurídicas, especialmente cuando éstas sean difíciles u oscuras de entender. Finalmente, estos principios nos sirven para llenar los vacíos o lagunas normativas que puedan encontrarse en el ordenamiento jurídico. Como se dijo en el anterior video, el derecho del trabajo es autónomo, pues tiene normas y principios propios. Por ello es que en esta oportunidad nos encargaremos de el tema 2, principios y fuentes del derecho del trabajo chileno. 1. Principio protector. Las relaciones de trabajo, que son materia de esta rama del derecho, se construyen asimétricamente. En ella, el empleador ejerce poderes de dirección, control y sanción sobre el trabajador, que a su vez se somete voluntariamente a estas facultades de su contraparte, a cambio de una remuneración por sus servicios personales. Además, los intereses de ambos interactúan de formas múltiples y, por supuesto, pueden entrar en conflicto. Cuando esto sucede, es cuando el ejercicio de los poderes del empleador producen el riesgo de afectar los derechos del trabajador, el que se acrecienta por su ubicación desmejorada dentro de esta relación. De ahí que esta rama del derecho proteja a ese trabajador, pues trata de equiparar la situación de las partes por esa vía, permitiendo que esta relación de trabajo se dé en un clima de orden, seguridad y paz social. Podremos discutir qué y cómo se protege, pero nunca este afán protector. En resumen, por la vía de este principio entendemos que la norma jurídica laboral existe para proteger al trabajador. 2. Principio prooperario. Supone una alteración en la forma en que se resuelven los conflictos entre normas en el derecho del trabajo. En términos simples, se recurre a este principio para resolver empates entre normas jurídicas. Para ello, existen tres manifestaciones o directrices que fluyen de este principio. La primera es la de la norma más favorable. Conforme a esta regla, si para un mismo caso resultan aplicables dos o más normas laborales distintas, resulta aplicable aquella que sea más favorable al trabajador o trabajadora. La segunda es la regla in dubio pro operario, que se traduce en que si para una misma norma aplicable en un caso determinado existen dos o más interpretaciones distintas sobre su sentido o alcance, debe primar aquella que sea más favorable al trabajador o trabajadora. La tercera regla es la de la condición más beneficiosa. Esta supone que si surge una norma que establezca un derecho laboral, el trabajador conservará aquellos derechos que se le hubieran consagrado en otras normas, siempre que sean más beneficiosos que el nuevo derecho. Es decir, que una nueva norma jurídica laboral no puede establecer condiciones menos favorables a un trabajador. 3. Principio de primacía de la realidad. Conforme a este principio, en materia laboral, en aquellos casos en que exista un divorcio entre lo que dicen documentos, tales como contratos, anexos, libros y registros, entre otros,
y lo que haya ocurrido en los hechos, se privilegiará lo que ocurre en los hechos, es decir, la primacía de la realidad. Supone que se privilegia la realidad por sobre lo que puedan decir los documentos. Por ejemplo, esto se evidencia en que el contrato de trabajo es consensual y no solemne. No requiere su escrituración para existir. Basta con el solo consentimiento de las partes. Además, cualquier prestación de servicios que ocurra conforme a la ley será considerada como un contrato de trabajo, independiente del nombre que le den las partes. Es decir, existe una presunción de laboralidad. 4. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. En el video anterior se mencionó que las normas laborales son de orden público. Por ello es que no son disponibles para las partes. De ahí fluye que los derechos laborales que establece la legislación son irrenunciables para los trabajadores, ya que no pueden disponer de ellos. 5. Continuidad del empleador. Conforme a este principio, los cambios en la propiedad de la empresa para la que se desempeña el trabajador no afectan los derechos que para éste fluyen de la relación laboral. 6. Representación del empleador. Este principio permite presumir de derecho, es decir, no admite prueba en contrario, que representa al empleador y que en tal carácter obliga a este con los trabajadores, en términos generales, la persona que ejerce de forma habitual las funciones de dirección o que tiene facultades de administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. 7. La buena fe. Este principio no es puramente laboral. Es un principio transversal a todo el derecho y sus distintas ramas. Se menciona en este punto, pues tiene algunas repercusiones específicas sobre el derecho del trabajo, en especial en lo que se refiere a contratación. Ahora, estos principios sirven para informar la producción de norma jurídica laboral, interpretar la norma jurídica laboral o bien llenar un vacío en el ordenamiento jurídico laboral. Pero, ¿de dónde emana esta norma jurídica laboral y dónde podemos encontrarla? Para estas preguntas, la respuesta se encuentra en las fuentes del derecho, y en este caso, del derecho del trabajo. En este punto se advierte, utilizaré la clasificación clásica entre fuentes materiales y fuentes formales. Las primeras refieren a antecedentes que sirven de antesala a la generación de una nueva norma jurídica. Un avance tecnológico, por ejemplo, es el caso del trabajo por plataformas digitales, en que el avance técnico transforma la prestación de servicios y lleva a los productores de normas jurídicas a regular esta forma laboral atípica. Las segundas fuentes se refieren al continente de la norma jurídica, es decir, qué forma adopta esta. Estas últimas son: 1. La Constitución Política de la República en cuanto contiene derechos fundamentales laborales, tales como la libertad sindical o la libertad de trabajo. 2. La ley, como es el caso del Código del Trabajo y sus leyes complementarias. 3. Los decretos supremos y reglamentos, que son aquellas normas que emanan del Poder Ejecutivo y que buscan dar ejecución a la ley. 4. Las resoluciones de los jefes superiores de servicio. En este caso específico, hablamos de la Dirección del Trabajo. 5. La jurisprudencia, que en materia laboral puede venir tanto de tribunales laborales especializados como de los tribunales superiores de justicia o bien del mismo órgano administrativo que es la Dirección del Trabajo.
Existen otras dos fuentes del derecho que tienen un carácter especial en lo que se refiere al derecho del trabajo. Estas son los tratados internacionales y los contratos colectivos. En cuanto a los tratados internacionales, estos suelen contener norma jurídica laboral, ya sea que se traten de tratados de derechos humanos, los que eventualmente pueden tener contenido laboral específico e inespecífico, tratados de libre comercio, que también suelen contemplar orientaciones laborales con miras a evitar fenómenos como el dumping social, o convenios de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es una organización internacional? Un sujeto de derecho internacional público, en la que intervienen empleadores, trabajadores y representantes de cada estado parte. Chile es miembro de esta organización. Hay que tener presente que los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y en cuanto regulen materias relativas a derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es decir, derechos fundamentales, tienen una jerarquía al menos supralegal, es decir, por sobre la ley. Ahora, en cuanto a los contratos colectivos, se refiere a instrumentos que son fruto de la negociación colectiva. Esta es la que se da entre los trabajadores colectivamente organizados con un empleador o grupo de empleadores con miras a generar condiciones comunes de trabajo y remuneración. Esta es una fuente exclusiva para el derecho del trabajo, y el contrato colectivo no existe como tal para otras ramas del derecho. Por último, la última fuente de la que vamos a hablar en esta oportunidad, la doctrina, que es la opinión de los expertos y especialistas en derecho del trabajo, plasmada en documentos de carácter académico y que son utilizadas por los operadores jurídicos para informar la aplicación de las normas laborales. De esta forma se cierra el presente tema. En un próximo video comenzaré a revisar el contrato individual de trabajo. Hasta entonces, hasta la próxima.